Buenas noches con todos. A nosotros nos ha tocado el tema de cadenas de Markov. Es un trabajo en grupo. Cadenas de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es una secuencia de vectores de probabilidades, donde se representa por x1, x2 y x3, que está conjunto con una matriz estocástica P, tal que se representa de la siguiente manera: x1 por p x0, x2 por p x1, x3 por px2, dada que la cada Markov se representa mediante la ecuación de primera orden. Ejemplo, xk más 1 por pk y para k es igual 1, 2, 3. Cuando una cadena de Markov de un vector R es un sistema de experimentos donde la entrada xk describe la probabilidad de que el sistema se encuentra en cada una de las posibilidades. ¿Qué es un problema estocástico? Es una sucesión de variables aleatorias, x2 y x3, donde se llama un proceso aleatorio. De esta forma, el proceso estocástico se representa por xt, que es igual a x0, x1 y x3, donde la probabilidad es una representación matemática. A continuación, les voy a detallar información sobre las probabilidades de transacción del enésimo elemento. Entonces, nos indican que una cuestión de interés cuando se estudian las cadenas de Markov es la cadena de Markov-Psi a través del estado I en el tiempo m. ¿Cuál es la probabilidad de que en n periodos después de la cadena se encuentre en el estado J? Esta probabilidad es independiente de m y se puede escribir de la siguiente manera. Como podemos conocer, P se refiere en este caso a la probabilidad y está relacionado a lo que es J, y la cual está directamente relacionado ahí, como se puede verificar, en donde la probabilidad de transición o enésimo elemento está constituido por la siguiente fórmula, que es para n mayor que 1, es el número, en este caso la probabilidad, puede empezar desde 1, 2, 3, dependiendo de la probabilidad que queramos encontrar al enésimo elemento, como pueden verificar. Podríamos detallar varios ejemplos prácticos de el enésimo elemento como tal, pero vamos a hablar brevemente de uno de los más comunes que podríamos manejar, como en este caso. Supongamos que tenemos dos tipos de refrescos o dos tipos de gaseoso. Dado que una persona ha comprado Coca-Cola, existe la probabilidad del 0,9 que en su siguiente compra o consumo también compre Coca-Cola. Dado que una persona ha comprado Pepsi, existe la probabilidad de que 0,8 de la siguiente compra consume también Pepsi. Si la persona actualmente compra Pepsi, ¿cuál sería la probabilidad en este caso si en la segunda compra realiza la compra de Coca-Cola? O a su vez, ¿cuál sería la probabilidad que en la tercera que la compra se consuma Pepsi? Entonces, esta es una de las fórmulas que nos permite calcular dependiendo al elemento al cual queramos llegar una vez establecido las cadenas de entrada. Por ejemplo, puesto que cada compra puede ser dos refrescos, la cadena se representa por dos estados. El primer estado es la persona que compra el refresco 1 y el estado 2 la persona que compra el refresco 2. Entonces se define como el enésimo elemento, como el tipo de refresco comprado por una persona a futuro. Entonces puede ser determinado como X1, puede ser la primera compra, X2 puede ser la segunda compra y así sucesivamente, dependiendo al tipo de elemento que queramos llegar o al elemento que queramos llegar. Entonces, para dar una breve referencia en relación al ejemplo detallado anteriormente, se busca que P, que en este caso es el segundo elemento, X2, es igual a 1 por el primer elemento, que es 0, que es igual a 2. Entonces, tenemos como referencia que para poder buscar el elemento número 2 o la compra número 2, de acuerdo a la probabilidad, se establecen
elementos de entrada, que sería el 0,9, en este caso por 10, y a su vez el 0,20 al 0,8, que en este caso sería la PEXI. Si generamos la multiplicación correspondiente, podríamos verificar que se tiene una probabilidad que en la segunda compra el 83, hay una probabilidad del 83% de que se adquiera en este caso Coca-Cola, y a su vez un 66% que se adquiera en este caso Pepsi. ¿Puedes continuarle? Ya, en base a todo lo que les he detallado anteriormente, también es importante que nosotros podamos conocer lo que es la clasificación de los estados de la cadena de Markov. Para poder entender este tipo de transiciones de n paso más detalladamente, necesitamos estudiar como los elementos matemáticos clasificados, los estados de una cadena de Markov. Entonces se necesita conocer necesariamente o ilustrar la matriz como tal para poder llegar a esa representación gráfica, y se pueda determinar de manera mucho más fácil la viabilidad o la probabilidad que nosotros estaríamos calculando como tal. Sí es importante entender o considerar que hay diferentes áreas en las cuales se las puede aplicar estas cadenas de Markov, como en este caso podríamos generar una probabilidad de estado en el tiempo, que se podría generar, yo que sé, para que se pueda calcular lo que son compras a futuro. También tenemos lo que son las cadenas absorbentes. Estas cadenas absorbentes por lo general en sí se utilizan cuando un banco genera una matriz, eh, clasifica en las personas que deben un mes, del segundo mes, del tercer mes, y el cuarto mes podríamos dejar como un elemento en el cual son elementos o personas que son incobrables. Entonces, cuando ya llega relativamente al cuarto elemento, esto absorbe a toda la cadena y ahí se puede verificar el proceso para poder validar esta información. Y por último, tenemos el modelo para planificar la fuerza de trabajo, que el modelo para planificar la fuerza de trabajo nos ayuda porque brinda muchas facilidades a organizaciones para poder emplear varias categorías a los trabajadores, los propósitos de la plantación a largo plazo, cuando hay rotación de trabajadores, cuando hay ingreso de trabajadores, cuando hay predicciones que se pueden hacer mediante el análisis similares de las probabilidades de las cadenas de Markov. Entonces son muy útiles para poder establecer un estudio en diferentes áreas. A continuación, mi compañero. Teoría de grafos con matrices. Introducción. La teoría de grafos es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre objetos representados por vértices y aristas, una forma poderosa de representar los grafos a través de las matrices, proporcionando así herramientas analíticas para poder comprender las propiedades y comportamientos específicos de los grafos, ¿no? Las propiedades y aplicaciones. Potencias de matrices. A indica un número de caminos de longitud n entre varios vértices. Caminos y conectividad, perdón. La conectividad entre los vértices se puede determinar a través de la existencia de caminos en A. Grado de un vértice. La suma de los elementos en la fila o columna corresponde a un vértice, dado a su grado, perdón. Matrices de incidencia. Definición. Sea G menos V, E, un grafo no dirigido con n vértices en M. Las aristas de la matriz de la incidencia B es una de las matrices n por M, donde B y J es 1, es el vértice I, es la incidencia de la arista J menos 1. Si es el extremo inicial de la arista y o en caso contrario, las propiedades y las aplicaciones de los ciclos y circuitos, cuáles serían la estructura de los ciclos, se evidencia en la matriz de la incidencia. La conectividad sería entre vértices que se pueden analizar a través de la incidencia de igual manera. Las operaciones y propiedades generales. La multiplicación de matrices A por A revela un número de caminos de la longitud 2 entre vértices. Algoritmos y problemas. Las matrices ofrecen herramientas para algoritmos que se encuentran en caminos más cortos, como determinando ciclos y resuelven otros problemas en grafos. Consideremos el siguiente grafo: G igual a V, B es igual a 1, 2, 3, como también E es igual a 1, 2,
2,3 y 1,3. Y la matriz adyacente sería A es igual a 0, 1, 1, como 1, 0, 1 o 1, 1, 0. Y la matriz de la incidencia sería B igual a 1, menos 1, A, como también menos 1, 1, 0 a 0, 0, 1. A continuación, vamos a ver el desarrollo del siguiente ejercicio. Suponga que en la unidad de cuidados intensivos UCI de un hospital de la ciudad, cada paciente es catalogado según su estado de salud en alguno de los tres niveles siguientes: estable, delicado, muy grave. Estos niveles son revisados y actualizados por el personal médico cada día a primera hora, luego de la respectiva ronda médica y según la evolución recuperación de cada paciente. Suponga además que las probabilidades que indican si un paciente pasa de un nivel estado a otro son las señaladas en la siguiente tabla. La pregunta es determinar la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave un día lunes esté estable el miércoles siguiente. Existen diferentes formas de representar la información, como por ejemplo las tablas que vimos anteriormente, los grafos o a su vez la matriz de transición o también conocida como matriz de cambio de estado. Ahora vamos con el desarrollo. Primero definimos la matriz y la probabilidad de transición. En este caso estamos utilizando la matriz de cambio de estado con los tres niveles. El paso 2, iniciar la cadena de Markov con un estado inicial, que representa la situación descrita en el día lunes. Paso 3, simular los cambios de estado basados en las probabilidades de transición, para lo cual vamos a hacer una transición de lo que sucede del día lunes a martes y de martes a miércoles. Por tanto, el paso siguiente es multiplicar la matriz de probabilidad E por la matriz de estado inicial. Multiplicamos filas por columnas, obteniendo los siguientes valores. Ahora bien, ¿qué significan estos valores? Significa que el paciente el día lunes del día martes tiene una probabilidad de 0,07 de estar en nivel estable, 0,24 de estar en estado delicado o de 0,69 de mantenerse en nivel muy grave. Ahora hacemos lo mismo para encontrar los valores de martes a miércoles. Ahora bien, usamos la matriz de probabilidad P y los datos obtenidos anteriormente en la matriz PX. Vamos a multiplicar fila número 1 por la columna PX y así sucesivamente con la fila 2 y 3. El paso 4, finalmente obtenemos los resultados y analizamos los estados de la cadena. En este caso, 0,14, indicando que la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave un día lunes esté estable al miércoles siguiente es del 14%. Continúo con un ejercicio similar, un ejemplo de las cadenas de Markov sobre el transporte colectivo. Un sistema de transporte colectivo entra en operación. Las autoridades de tránsito han realizado estudios que predicen un porcentaje de quienes utilizan el sistema colectivo reemplazado por la letra M y de las personas que seguirán manejando su auto reemplazado por la letra A. He obtenido la siguiente matriz de transición. Aquí tenemos el planteamiento del problema del año actual y año siguiente por la matriz que representa, por ejemplo, aquí tenemos la matriz del 70%, 30%, 20% y 80%. Ya, supongamos que a la población del área permanece constante y que el principio del 30% de la gente se traslada en el transporte colectivo y el 70% en el automóvil. En las preguntas, tenemos dos preguntas. El literal A dice, ¿qué porcentaje utilizará el sistema de transporte colectivo después de un año y después de 2 años? La siguiente pregunta, literal B, dice, ¿en
en el largo plazo, ¿qué porcentaje empleará el sistema de transporte colectivo? Aquí tenemos una matriz de transición y un vector de estado inicial. Y empezamos la resolución con el vector 1 elevado a la 1, que es igual a la matriz de transición por el vector de estado inicial. Entonces continuamos con la resolución, donde obtenemos un resultado que nos da de 0.35, que es igual al 35%. Entonces, eso quiere decir que después de un año, el 35% utilizará el sistema de transporte colectivo. Y tenemos el vector elevado a la 2, que es igual a la matriz de transición por el vector de estado inicial, donde nos dice que nos da, haciendo la operación, nos da un 0.37.5%. Entonces, eso quiere decir que en 2 años el 37.5% utilizará el sistema de transporte colectivo. También procedemos a hacer, más abajo también tenemos una matriz de identidad de orden n menos la matriz de transición por el vector u igual a 0. Entonces continuamos con la operación de la matriz de identidad de orden n menos de la matriz de transición, donde más abajo nos da un resultado que tenemos un sistema de ecuaciones homogéneas. A continuación, haciendo la operación, tenemos más abajo una matriz de la forma escalonada reducida por las filas de la matriz aumentada. Y a continuación, prosiguiendo con el ejercicio, nos da ahí una solución general del sistema de ecuaciones homogéneas. También asimismo, ya desarrollando cada uno de estos pasos, nos dice que al final obtenemos en la respuesta del literal B, en el largo plazo el 40% empleará el sistema de transporte colectivo. Muchas gracias.